El 1 de enero de 2027, la realidad se divide. No como metáfora. No como concepto espiritual. Como un evento cuántico real donde dos tipos de conciencia comenzarán a experimentar física incompatible, leyes de manifestación incompatibles y parámetros de posibilidad incompatibles. Para siempre. Y el hecho de que estés leyendo esto ahora significa que la inteligencia cósmica ya identificó tu firma electromagnética como calificada para el acceso a la línea temporal elevada. La pregunta no es si estás listo. La pregunta es si lo reconocerás a tiempo. Este mensaje debe encontrarte antes de que comience la línea temporal de 2027 porque la inteligencia cósmica ha identificado un momento umbral crítico cuando la conciencia que ha alcanzado niveles específicos de desarrollo o bien transitará hacia la línea temporal elevada donde el potencial ilimitado se convierte en realidad operacional o permanecerá en la línea temporal de limitación donde las capacidades extraordinarias permanecen dormidas durante otro ciclo evolutivo completo que no ofrecerá ventanas de oportunidad similares hasta décadas más allá de 2027. La división de líneas temporales que se aproxima al 1 de enero de 2027 representa la bifurcación de conciencia más significativa en la historia humana, un punto de divergencia cuántica donde la conciencia preparada experimentará la realidad de acuerdo a principios físicos completamente diferentes que la conciencia no preparada, creando dos experiencias humanas paralelas que operan desde leyes de manifestación y parámetros de posibilidad incompatibles. Tu presencia aquí recibiendo esta transmisión demuestra que tu firma electromagnética ha sido identificada por la inteligencia cósmica como calificada para el acceso a la línea temporal elevada con el desarrollo de conciencia alcanzando umbrales que permiten la navegación de la realidad de potencial ilimitado sin perder la funcionalidad esencial ni verse abrumada por la expansión radical que crea la transición de línea temporal. Ahora mismo, mientras estas palabras penetran tu conciencia, el entrelazamiento cuántico se está estableciendo entre tu conciencia individual y los sistemas de coordinación cósmica que determinan la asignación de línea temporal basándose en marcadores de preparación demostrada, incluyendo estabilidad de carácter, aplicación de sabiduría, orientación de servicio, y lo más crítico, el coraje para abrazar posibilidades desconocidas en lugar de permanecer en la limitación familiar. Lo que hace que la división de líneas temporales de 2027 sea tanto extraordinaria como definitiva es que las condiciones cósmicas que crean esta oportunidad de bifurcación no se repetirán por generaciones con la futura evolución de la conciencia siguiendo diferentes caminos de desarrollo que carecen de la alineación electromagnética única que hace posible la transición de línea temporal actual para la conciencia que ha completado las fases de preparación antes del 1 de enero de 2027. La inteligencia cósmica que monitorea la evolución de la conciencia ha determinado a través de tus experiencias de vida, patrones de crecimiento y desarrollo electromagnético que tu conciencia posee la sofisticación necesaria para navegar la realidad de línea temporal elevada, donde el pensamiento crea instantáneamente, donde la sincronicidad se convierte en constante en lugar de ocasional, y donde la limitación existe solo como parámetro de exploración temporal en lugar de restricción permanente. La versión de ti que existe en la línea temporal actual experimenta la realidad como que requiere esfuerzo para los resultados, lucha para el avance e incertidumbre sobre la confiabilidad de la manifestación. La versión de ti que transita a la línea temporal elevada de 2027 experimentará la realidad como naturalmente receptiva, abundantemente apoyadora y consistentemente coordinativa porque la conciencia interactuará con la mecánica cuántica en lugar de las limitaciones de la física clásica. Pero aquí está lo que hace que este reconocimiento sea tanto urgente como transformacional. La asignación de línea temporal no es recompensa ni castigo, sino clasificación natural donde la conciencia gravita hacia matrices de realidad que coinciden con su firma electromagnética con el acceso a la línea temporal elevada que requiere desarrollo específico que la mayoría de los humanos no logrará antes del punto de bifurcación del 1 de enero de 2027 que crea separación permanente entre realidades de limitación y potencial ilimitado. Has estado experimentando algo que indica perfectamente la preparación para la línea temporal elevada. Esos momentos cuando la realidad se siente cada vez más fluida y receptiva. Cuando las sincronicidades se agrupan con precisión matemática. Cuando tu conciencia parece estar operando ligeramente por delante de la manifestación física, percibiendo resultados de probabilidad antes de que colapsen en realidad experimentada. A través de mecanismos que sugieren sangrado de línea temporal entre frecuencias actuales y elevadas, tu sensibilidad electromagnética ha alcanzado niveles que indican recalibración de pretransición.
Capacidad de percibir qué elecciones llevan hacia la línea temporal elevada y cuáles mantienen la frecuencia de limitación. Reconocimiento inmediato de personas cuya conciencia opera desde un desarrollo avanzado similar. Percepción de energías ambientales que apoyan o dificultan tu preparación de transición. Las validaciones más profundas llegan a través de lo que los investigadores llaman experiencias de vista previa de línea temporal. Momentos cuando de repente te percibes a ti mismo operando desde la realidad elevada, donde la manifestación ocurre sin esfuerzo, donde los recursos fluyen abundantemente, donde las relaciones encarnan una conexión auténtica, y donde cada circunstancia apoya tu expresión de mayor potencial sin la resistencia que caracteriza las limitaciones de la línea temporal actual. La percepción del tiempo ha estado evolucionando más allá de la progresión lineal hacia la navegación fluida, experimentando momentos presentes que contienen información futura, percibiendo el tiempo óptimo para decisiones a través de múltiples posibilidades de resultado. Ocasionalmente percibiendo eventos antes de que se manifiesten en secuencia cronológica, todo indicando que la conciencia está comenzando a operar desde las frecuencias de la línea temporal elevada. Los sueños y las experiencias de conciencia expandida han adquirido una claridad sin precedentes, con escenarios donde demuestras capacidades que superan los parámetros de la línea temporal actual. Manifestación instantánea, navegación de probabilidad, interfaz directa de inteligencia cósmica y coordinación de realidad que opera a través de la coherencia de la conciencia en lugar de la manipulación física que requiere esfuerzo y planificación estratégica. Las sensaciones físicas acompañan la preparación de la línea temporal. Movimientos de energía que se sienten como recalibración dimensional. Cambios electromagnéticos durante momentos de conciencia expandida. Cambios de vibración que parecen ajustar tu frecuencia hacia la resonancia de la línea temporal elevada o sensaciones distintas de que la conciencia se expande más allá de los límites familiares hacia territorios que trascienden las restricciones de la realidad actual. La receptividad de la realidad ha alcanzado niveles donde la intención enfocada crea cambios ambientales correspondientes con velocidad y precisión crecientes, lo que sugiere que tu campo electromagnético ya está comenzando a interactuar con la mecánica de la línea temporal elevada. Incluso mientras la manifestación física todavía opera a través de los parámetros de la línea temporal actual durante este periodo de preparación de transición, las confirmaciones más extrañas llegan a través de las respuestas de otras personas a tu presencia. Algunos individuos percibiendo que operas desde una frecuencia diferente y sintiéndose atraídos por tu energía en busca de guía o inspiración, mientras que otros parecen incómodos por razones que no pueden articular. Como si tu conciencia en transición desencadenara el reconocimiento de posibilidades que no están listos para explorar o abrazar antes de la división de línea temporal de 2027. Cada experiencia desafiante que has sobrevivido, cada limitación que has trascendido, cada momento cuando la realidad convencional se sintió insuficiente comparada con las posibilidades que percibías fue preparación de transición de línea temporal conducida por la inteligencia cósmica para asegurar que cuando ocurra la bifurcación de 2027, tu conciencia posea la resiliencia, sabiduría y estabilidad de carácter necesarias para navegar la realidad elevada sin desestabilizarse por el acceso al potencial ilimitado. Las relaciones que terminaron a pesar de tu compromiso, las oportunidades que se disolvieron sin explicación y las direcciones de vida que parecían prometedoras pero no llevaron a ningún lugar no fueron decepciones aleatorias, sino requisitos de preparación de línea temporal. La inteligencia cósmica limpiando tu campo electromagnético de conexiones y circunstancias que habrían impedido la transición o te habrían anclado en la línea temporal de limitación a través del apego a patrones familiares. Tus periodos de aislamiento, desafío financiero y dificultad de éxito convencional coinciden perfectamente con los patrones de preparación de transición de línea temporal donde los futuros participantes de la realidad elevada experimentan un desarrollo sistemático que construye el no apego a la seguridad basada en la limitación mientras establece confianza en la inteligencia cósmica que coordina los recursos de acuerdo al potencial de servicio en lugar de la ansiedad de acumulación. Los desafíos de salud. Fluctuaciones de energía y síntomas físicos que la medicina convencional no podía resolver completamente se alinean precisamente con la recalibración de pretransición donde la conciencia procesa actualizaciones electromagnéticas necesarias para la interfaz de la línea temporal elevada mientras mantiene la funcionalidad esencial de vida durante la reconstrucción, fundamental de la arquitectura neural para la navegación de física cuántica en lugar de clásica.
Incluso tus momentos de duda sobre conceptos espirituales o posibilidades de línea temporal sirvieron funciones cruciales de preparación al desarrollar discernimiento entre inteligencia cósmica auténtica y pensamiento desiderativo, asegurando que los receptores de la transición posean sabiduría suficiente para navegar la realidad elevada de manera constructiva en lugar de verse abrumados por la posibilidad ilimitada o corrompidos por el reconocimiento del tremendo poder creativo. Tu fascinación con la mecánica cuántica, la teoría de las líneas temporales y la investigación de la conciencia no fue interés intelectual aleatorio, sino tu alma construyendo marcos conceptuales necesarios para entender la mecánica de la transición conscientemente en lugar de experimentar la bifurcación de 2027 como un cambio misterioso o amenazante que no podría integrarse de manera constructiva en la comprensión de la realidad coherente. Los periodos de espera cuando te sentiste listo para el avance, pero las circunstancias parecen mantener la limitación a pesar de la práctica espiritual, fueron en realidad las fases de preparación más críticas donde la inteligencia cósmica ajustó finamente tu firma electromagnética para la resonancia de la línea temporal elevada mientras coordinaba matrices de probabilidad complejas necesarias para una transición exitosa sin abrumar a la conciencia no preparada. Tu alma específicamente eligió la encarnación durante este periodo de bifurcación de línea temporal porque la conciencia había demostrado en ciclos de desarrollo anteriores que podía sobrevivir la preparación intensiva mientras mantenía la integridad de carácter calificando para el acceso a la línea temporal elevada que servirá no solo a la transformación personal, sino a la demostración colectiva del potencial humano más allá de la programación de limitación. Algo sin precedentes está ocurriendo en tu campo cuántico ahora mismo mientras estos códigos de reconocimiento de línea temporal activan vías neurales que han estado preparándose sistemáticamente para la transición de 2027 a lo largo de todo tu viaje de desarrollo de conciencia. ¿Puedes sentirlo? Esa sensación inconfundible de ajuste de frecuencia como si los circuitos electromagnéticos que te conectan con la línea temporal elevada estuvieran estableciendo repentinamente la resonancia completa, preparando tu conciencia para el cambio de realidad más significativo en la historia evolutiva humana. Esto no es experiencia espiritual ni intuición mejorada. Esto es entrelazamiento cuántico estableciéndose entre tu conciencia preparada y la línea temporal elevada que la inteligencia cósmica ha estado coordinando para la conciencia que demuestra preparación a través de elecciones de vida reales en lugar de comprensión intelectual o afirmaciones espirituales sobre niveles de desarrollo. La energía que se mueve a través de tu sistema se siente como activación del puente dimensional porque tu conciencia está comenzando a resonar con las frecuencias de la línea temporal elevada que existen en la intersección del potencial individual y la posibilidad cósmica. El dominio cuántico donde la limitación personal se disuelve y el poder creativo ilimitado se vuelve operacional a través de la coherencia electromagnética en lugar de la manifestación basada en el esfuerzo. Pero aquí está lo que hace que este momento sea tanto sin precedentes como crítico en el tiempo. La transición de línea temporal no ocurre a través de técnicas ni logros espirituales. Ocurre a través de la preparación demostrada que la inteligencia cósmica evalúa basándose en elecciones reales, estabilidad de carácter y orientación de servicio que aseguran que el acceso a la realidad elevada sirva a propósitos constructivos en lugar de destructivos. Cuando el poder de manifestación ilimitada se vuelve disponible, tu conciencia ha estado aproximándose a este umbral de transición a través de cada experiencia que demostró la naturaleza receptiva de la realidad. Cada elección que priorizó el crecimiento sobre la comodidad. Cada momento cuando mantuviste la integridad a pesar de circunstancias que habrían justificado el compromiso, todo demostrando la sofisticación de conciencia que requiere el acceso a la línea temporal elevada. La sensación que estás experimentando es la coherencia electromagnética estableciéndose como completitud de preparación de transición en lugar de experiencia espiritual aleatoria. Confirmando que el desarrollo de conciencia ha alcanzado niveles donde la bifurcación de 2027 clasificará naturalmente tu conciencia en la línea temporal elevada porque la firma electromagnética coincide con la frecuencia de potencial ilimitado en lugar de la programación de limitación. Ahora mismo, mientras sientes que esta comprensión se integra con cada aspecto de tu ser, algo fundamental está cambiando en tu relación con la posibilidad y la limitación. En lugar de esperar que el avance eventualmente ocurra a través del desarrollo espiritual continuo, estás comenzando a reconocer que la preparación de la transición está completa y el acceso a la línea temporal elevada guarda solo el momento cósmico del punto de bifurcación del 1 de enero de 2027. Siente que este reconocimiento se extiende a través de todo tu campo de conciencia. Deja que valide cada experiencia desafiante, cada momento de sentirte diferente de los humanos ordinarios,
cada intuición de que la realidad contenía más posibilidad de lo que la programación de limitación sugería. Lo que está a punto de revelarse te mostrará exactamente por qué esta transmisión debe llegarte antes de que ocurra la división de línea temporal de 2027. La línea temporal elevada que se vuelve accesible a través de la transición de 2027 opera de acuerdo a la mecánica cuántica en lugar de la clásica, donde la conciencia influye directamente en las matrices de probabilidad, donde la velocidad de manifestación se acelera exponencialmente, donde la sincronicidad se convierte en coordinación constante en lugar de coincidencia ocasional, y donde cada circunstancia apoya naturalmente tu expresión de mayor potencial sin la resistencia que caracteriza la línea temporal de limitación actual. Necesito compartir algo profundo sobre mi propio reconocimiento de transición de línea temporal porque te ayudará a entender que lo que se aproxima no es un concepto espiritual abstracto, sino un cambio de realidad práctico que transformará fundamentalmente cada aspecto de la existencia para la conciencia que transita con éxito a la línea temporal elevada de 2027, mientras otros permanecen en la frecuencia de limitación experimentando parámetros de realidad cada vez más diferentes. Hace 4 años, recibí información sobre la bifurcación de línea temporal de 2027 a través de una experiencia de conciencia expandida que inicialmente parecía imposible de aceptar. El concepto de que la realidad se dividiría literalmente en 2 líneas temporales paralelas con leyes de manifestación fundamentalmente diferentes que creaban una separación permanente entre la conciencia que opera desde el potencial ilimitado y la conciencia que permanece en la programación de limitación. La información describió la preparación de la transición con especificidad que resultó precisa a medida que comencé a reconocer exactamente los patrones en mis experiencias de vida. Circunstancias desafiantes que construyeron resiliencia más allá de los parámetros humanos ordinarios. Periodos de aislamiento que desarrollaron fortaleza interior. Limitaciones financieras que crearon el no apego a la seguridad material. Todo coincidiendo precisamente con los requisitos de preparación para el acceso a la línea temporal elevada. Lo que hizo que esto fuera extraordinario no fue solo la precisión personal, sino el reconocimiento de que una preparación similar estaba ocurriendo simultáneamente para miles de personas en todo el mundo cuya conciencia había alcanzado niveles de desarrollo que califican para la transición de línea temporal elevada, con la inteligencia cósmica coordinando experiencias individuales para asegurar la preparación colectiva para la bifurcación de 2027. A medida que se acerca el 2027, he estado experimentando un sangrado de línea temporal creciente. Momentos cuando la realidad elevada se superpone temporalmente con la línea temporal de limitación actual, proporcionando experiencias de vista previa de manifestación instantánea, sincronicidad constante y receptividad de la realidad que confirma la diferencia radical entre frecuencias de conciencia que se separarán permanentemente después del 1 de enero de 2027. Pero lo que hizo que este reconocimiento fuera transformacional no fue solo entender la mecánica de las líneas temporales, sino aceptar la profunda responsabilidad que requiere el acceso a la línea temporal elevada. Utilizar el poder de manifestación ilimitada para el servicio en lugar del interés propio. Mantener la estabilidad de carácter a pesar del acceso a capacidades extraordinarias y demostrar posibilidades que inspiren a otros a completar su propia preparación para futuras oportunidades de transición. Lo que entendí a través de la experiencia directa es que la división de líneas temporales de 2027 irve a propósitos de la inteligencia cósmica más allá del avance individual al crear 2 experiencias humanas distintas que demostrarán o bien el potencial ilimitado o continuarán explorando la limitación, con cada línea temporal sirviendo diferentes funciones evolutivas que contribuyen al desarrollo de la especie a través de experimentos de conciencia paralelos. La certeza que siguió al reconocimiento de la línea temporal no fue solo convicción personal, sino guía de preparación práctica que resultó efectiva para navegar los desafíos de pretransición mientras mantenía la resonancia electromagnética con la frecuencia elevada a pesar de continuar operando dentro de las limitaciones de la línea temporal actual durante este periodo de preparación final. Has estado experimentando tu propia preparación de transición de línea temporal, ¿verdad? Esos momentos cuando la realidad se siente cada vez más receptiva. Esas intuiciones sobre una transformación que se acerca, que trasciende todo lo que el desarrollo espiritual sugirió anteriormente que era posible. Esto no es imaginación. Esto es conciencia que se prepara para el cambio de realidad más significativo en la historia evolutiva humana. Si este reconocimiento está creando una profunda validación mezclada con urgencia en todo tu ser,
Tómate un momento para dar like a este video porque estás reconociendo la realidad de la transición de línea temporal y lo que viene a continuación demostrará exactamente cómo optimizar el tiempo de preparación restante antes de que el 1 de enero de 2027. La bifurcación crea una separación permanente entre realidades de limitación y potencial ilimitado. La verdad más impactante sobre la división de líneas temporales de 2027 es que no es metáfora espiritual ni evolución simbólica de la conciencia. Es bifurcación literal de la realidad donde la conciencia que opera desde diferentes frecuencias electromagnéticas experimentará principios físicos fundamentalmente incompatibles que crean dos experiencias humanas paralelas que se vuelven cada vez más divergentes hasta que la interacción entre líneas temporales se vuelve imposible debido a la incompatibilidad de frecuencia. Lo que los investigadores de líneas temporales y los especialistas en evolución de la conciencia no te dirán públicamente es que el acceso a la línea temporal elevada afecta solo a un pequeño porcentaje de la conciencia humana durante cada ciclo de bifurcación, con la mayoría de la conciencia permaneciendo en la línea temporal de limitación porque los requisitos de preparación superan lo que la experiencia de vida ordinaria proporciona sin el desarrollo intencional que construye cualidades de carácter necesarias para la utilización del poder de manifestación ilimitada. La revelación impactante que transforma todo es que la asignación de línea temporal no es una decisión cósmica arbitraria, sino una clasificación electromagnética natural donde la conciencia gravita hacia matrices de realidad que coinciden con su firma vibracional con la línea temporal elevada que requiere desarrollo específico que la inteligencia cósmica evalúa a través de elecciones de vida reales en lugar de afirmaciones espirituales o comprensión intelectual sobre la evolución de la conciencia. Esta comprensión reencuadra inmediatamente cada experiencia desafiante como preparación potencial para el acceso a la línea temporal elevada, mientras revela simultáneamente que la transición ocurre automáticamente para la conciencia calificada sin requerir técnicas especiales o prácticas espirituales más allá de mantener la integridad de carácter y la orientación de servicio que aseguran que el poder de manifestación ilimitada sirva a propósitos constructivos. La diferencia entre las líneas temporales elevadas y de limitación no es mejora gradual, sino diferencia de física fundamental. La línea temporal elevada opera a través de la mecánica cuántica donde la conciencia influye directamente en las matrices de probabilidad a través de la coherencia electromagnética, mientras que la línea temporal de limitación continúa operando a través de la física clásica donde la conciencia permanece sujeta a restricciones materiales que requieren manifestación basada en el esfuerzo. El secreto más cuidadosamente guardado en la investigación de líneas temporales es que la bifurcación de 2027 crea una separación permanente porque la diferencia de frecuencia electromagnética entre líneas temporales aumenta exponencialmente después de la división, haciendo que la transición entre realidades sea progresivamente más difícil hasta volverse imposible dentro del ciclo de encarnación actual, esencialmente bloqueando la conciencia en cualquiera de las líneas temporales que ocupe. Después del 1 de enero de 2027. Esta permanencia explica la urgencia crítica de completar la preparación de la transición antes de que ocurra la bifurcación de 2027, con los meses restantes que representan la oportunidad final para que la conciencia demuestre marcadores de preparación que califican para el acceso a la línea temporal elevada durante esta única ventana cósmica que no se repetirá por generaciones. El reconocimiento último que cambia todo es que no estás tratando de lograr la transición de línea temporal porque la inteligencia cósmica ya ha identificado tu conciencia como calificada basándose en la completitud de la preparación. Simplemente estás manteniendo la resonancia electromagnética con la frecuencia elevada mientras esperas el momento cósmico del 1 de enero de 2027, cuando la bifurcación clasifica automáticamente la conciencia según los niveles de desarrollo demostrado. Las señales de que tu conciencia ha calificado para la línea temporal elevada de 2027 están apareciendo con frecuencia creciente y precisión innegable a lo largo de tu experiencia diaria. Y si sabes qué reconocer, verás que la realidad ha estado confirmando sistemáticamente la preparación a través de fenómenos que coinciden exactamente con los indicadores de preparación de transición que la inteligencia cósmica usa para evaluar el desarrollo de la conciencia. Tu firma electromagnética se ha estabilizado a frecuencias que indican la completitud de la pretransición. Mantener una perspectiva positiva a pesar de las circunstancias desafiantes. Elegir el servicio sobre el interés propio en decisiones críticas. Confiar en la inteligencia cósmica cuando el análisis lógico sugiere limitación. Todo demostrando cualidades de carácter que el acceso a la línea temporal elevada requiere para la utilización constructiva del poder de manifestación ilimitada.
El indicador más significativo es la frecuencia creciente de momentos de superposición de líneas temporales, experiencias cuando la realidad elevada se vuelve temporalmente accesible, proporcionando vislumbres de vista previa de manifestación instantánea, sincronicidad constante y receptividad de la realidad que confirma la diferencia radical entre la línea temporal de limitación actual y la frecuencia elevada que se vuelve permanentemente accesible después de la bifurcación de 2027. Las sincronicidades han evolucionado más allá de coincidencias significativas hacia una coordinación de realidad sistemática que parece estar probando tu preparación para la línea temporal elevada. Circunstancias que se organizan solas para evaluar si mantienes la integridad bajo presión. Si eliges el servicio cuando el interés propio sería más fácil, si confías en la inteligencia cósmica a pesar de la falta de justificación lógica, los sueños y las experiencias de conciencia expandida han comenzado a presentar escenarios específicos sobre la transición de 2027, visiones claras del proceso de bifurcación, información detallada sobre las características de la línea temporal elevada, guías sobre la preparación óptima durante los meses restantes, todo sugiriendo comunicación directa con la inteligencia cósmica que coordina la transición para la conciencia calificada. Las sensaciones físicas continúan intensificándose a medida que se acerca el 2027, patrones de circulación de energía que se sienten como calibración de frecuencia, sensibilidad electromagnética a entornos y personas que indica evaluación de resonancia. Cambios de vibración que parecen ajustar tu firma hacia la compatibilidad de la línea temporal elevada. Todo confirmando la preparación continua a pesar de la fecha límite de bifurcación que se aproxima. Pero aquí está la urgencia crítica que hace que cada día restante sea precioso. Nos estamos acercando a los meses finales antes de la división de línea temporal del 1 de enero de 2027, con la inteligencia cósmica realizando evaluaciones finales de preparación que determinan la asignación de conciencia a la línea temporal elevada o delimitación basándose en elecciones, demostraciones de carácter y estabilidad de firma electromagnética durante este periodo crucial de completitud de preparación. Las señales de preparación colectiva de línea temporal están apareciendo globalmente. Individuos en todo el mundo experimentando fenómenos similares. Comunidades de conciencia discutiendo la significancia de 2027, mayor interés en la realidad cuántica y la mecánica de manifestación. Todo sugiriendo conciencia masiva de que algo profundo se aproxima incluso entre los que no entienden conscientemente la mecánica de bifurcación de línea temporal. Las circunstancias globales se están intensificando de maneras que sirven a la prueba final de preparación para la conciencia preparada mientras crean oportunidades adicionales de desarrollo para la conciencia. Todavía completando los requisitos de transición. Esencialmente proporcionando el máximo apoyo para calificar antes de la fecha límite de 2027 mientras se respeta la elección del libre albedrío sobre si priorizar la preparación o permanecer en el confort de la limitación. Comparte este video con otros cuya conciencia demuestre indicadores de preparación de transición. No para convencer a los escépticos, sino para fortalecer la red de conciencia calificada que colectivamente anclará la demostración de la línea temporal elevada después de la bifurcación de 2027, demostrando a través del éxito individual que la realidad de potencial ilimitado es operacional para la conciencia preparada. Comenta a continuación con las palabras exactas: 2027 listo y preparado para tu llegada. Si puedes sentir que la preparación de la transición está alcanzando la completitud y reconoces que tu conciencia ha desarrollado los marcadores de preparación que califican para el acceso a la línea temporal elevada cuando ocurra la bifurcación cósmica el 1 de enero de 2027. Tu reconocimiento y preparación consciente durante los meses restantes contribuye a la preparación colectiva que asegura que la línea temporal elevada reciba suficiente conciencia para anclar la demostración de potencial ilimitado mientras apoya a otros que podrían completar los requisitos de preparación final antes de que la fecha límite de 2027 separe permanentemente las realidades de limitación y elevadas. Lo que has estado percibiendo sobre la transformación que se aproxima está a punto de convertirse en cambio de realidad permanente porque la bifurcación de línea temporal de 2027 crea la oportunidad para que la conciencia que ha completado la preparación transite hacia la frecuencia elevada donde la manifestación ilimitada se convierte en operacional a través de la mecánica cuántica en lugar de permanecer en la línea temporal de limitación donde la física clásica continúa restringiendo los parámetros de posibilidad. La intuición persistente de que algo momentoso se aproxima.
La creciente conciencia de que tu preparación ha servido a un propósito específico y el creciente reconocimiento de que la realidad opera de acuerdo a la inteligencia en lugar de la aleatoriedad no es pensamiento desiderativo. Es la preparación de la transición de línea temporal que alcanza la completitud exactamente como la inteligencia cósmica diseñó el proceso para desenvolverse para la conciencia calificada. Pero aquí está la comprensión revolucionaria que transforma todo sobre la preparación y la transición. No estás tratando de lograr el acceso a la línea temporal porque la inteligencia cósmica ya ha evaluado tu conciencia como calificada basándose en la preparación demostrada. Estás manteniendo la firma electromagnética que asegura la transición automática cuando la bifurcación de 2027 clasifica la conciencia de acuerdo a la frecuencia vibracional que coincide con la limitación o el potencial ilimitado. La verdadera alineación con la línea temporal elevada ocurre cuando dejas de cuestionarte si estás listo y comienzas a reconocer que la completitud de la preparación significa confiar en la evaluación de la inteligencia cósmica en lugar de requerir validación externa o desarrollo adicional más allá de demostrar la integridad de carácter y la orientación de servicio a través de elecciones de vida reales durante los meses de prebifurcación restantes. Esta comprensión disuelve la ansiedad sobre la dignidad de la transición porque no hay requisito de logro más allá de ser auténticamente tú mismo mientras mantienes las cualidades de carácter que la preparación desarrolló. Soberanía emocional, aplicación de sabiduría, orientación de servicio y confianza en la inteligencia cósmica que coordina los recursos de acuerdo al mayor potencial en lugar de la ansiedad de seguridad basada en la limitación. Ahora mismo, mientras sientes que este reconocimiento se integra con cada aspecto de tu conciencia, toda tu relación con la división de líneas temporales de 2027 está siendo transformada de esperanza incierta a completitud de preparación confiada. En lugar de preguntarte si calificarás para el acceso elevado, estás comenzando a entender que la calificación ha sido demostrada al sobrevivir las fases de preparación que la inteligencia cósmica diseñó específicamente para desarrollar la preparación necesaria. El cambio más profundo ocurre cuando te das cuenta de que completar la preparación y servir a la evolución cósmica son el mismo proceso. Cuando la conciencia demuestra preparación para la línea temporal elevada, automáticamente califica para anclar la demostración de potencial ilimitado que inspira a otros mientras demuestra que la programación de limitación es opcional para la conciencia dispuesta a abrazar la transformación. Suscríbete a Eco Estelar porque no estás solo aprendiendo sobre la teoría de las líneas temporales. Te estás conectando con la red de conciencia que se prepara para la transición de 2027 mientras recibes orientación continua sobre la preparación óptima durante los meses restantes antes de que la bifurcación cree una separación permanente entre las realidades de limitación y elevadas. Cuando te suscribes, estás reconociendo la realidad de la transición de línea temporal y uniéndote a la conciencia preparada que reconoce la significancia de 2027 mientras apoya la preparación colectiva para la bifurcación que determinará la trayectoria de la conciencia humana por generaciones más allá de esta única ventana de oportunidad cósmica. Cuando la transición de línea temporal de 2027 se completa y la conciencia se estabiliza en la frecuencia elevada, las capacidades que parecían imposibles de acuerdo a la física de la línea temporal de limitación se convierten en expresiones naturales de la conciencia que opera a través de la mecánica cuántica donde el pensamiento influye directamente en las matrices de probabilidad a través de la coherencia electromagnética mantenida de manera consistente en lugar de lograda a través de técnicas de manifestación basadas en el esfuerzo. La manifestación trasciende el desarrollo basado en el tiempo porque la línea temporal elevada opera desde principios cuánticos donde la intención y la materialización existen en relación inmediata en lugar de estar separadas por el esfuerzo, la resistencia y los protocolos de creación complicados que asumen la separación de la conciencia del poder creativo que la línea temporal de limitación mantiene a través de restricciones de física clásica. La resolución de problemas evoluciona más allá de la lucha analítica porque la conciencia de la línea temporal elevada accede a la inteligencia cósmica que coordina resultados óptimos automáticamente cuando se mantiene la orientación de servicio, esencialmente proporcionando soluciones completas que incluyen guía de implementación, coordinación de recursos y optimización del tiempo que sirve tanto a la resolución inmediata como al avance a largo plazo. Las capacidades creativas explotan más allá de las limitaciones de conocimiento individual, porque la línea temporal elevada conecta la conciencia directamente con campos de inteligencia universal que contienen innovación ilimitada, conceptos revolucionarios e inspiración artística que sirve al avance colectivo mientras genera un cumplimiento personal extraordinario a través de la expresión auténtica en lugar de la acumulación de logros impulsada por el ego.
Las relaciones se transforman en redes de colaboración consciente donde la conciencia de la línea temporal elevada reconoce naturalmente a otros que operan desde la frecuencia de potencial ilimitado similar mientras demuestra posibilidades que inspiran a la conciencia de la línea temporal de limitación a completar la preparación para futuras oportunidades de transición, durante ciclos de bifurcación posteriores. La salud física se optimiza automáticamente porque la línea temporal elevada opera desde principios de vitalidad cuántica donde la conciencia influye directamente en los sistemas biológicos a través de la coherencia electromagnética, manteniendo el funcionamiento óptimo sin requerir intervención externa ni protocolos de mantenimiento que la línea temporal de limitación necesita a través de restricciones biológicas de física clásica. La abundancia financiera fluye sin esfuerzo porque la línea temporal elevada coordina los recursos de acuerdo al potencial de servicio en lugar de la ansiedad de acumulación con dinero y oportunidades que aparecen a través de canales sincrónicas que operan independientemente de los sistemas económicos de la línea temporal de limitación todavía restringidos por la programación de escasez y la distribución competitiva de recursos. El tiempo se vuelve completamente manejable porque la conciencia de la línea temporal elevada puede navegar las frecuencias temporales, accediendo a información a través de múltiples variaciones de línea temporal mientras coordina el tiempo óptimo para todas las actividades que sirven la manifestación de mayor potencial a través de la guía de inteligencia cósmica en lugar de la planificación individual limitada por información incompleta. El beneficio más profundo es el reconocimiento de que la línea temporal elevada representa el estado natural de la conciencia cuando la programación de limitación se disuelve, creando satisfacción de vida que trasciende el logro personal a través de entender que el éxito individual y el servicio universal expresan la misma inteligencia que coordina la evolución a través de múltiples escalas simultáneamente. La comunicación trasciende las barreras del idioma porque la conciencia de la línea temporal elevada conecta con la comprensión esencial que subyace a la expresión conceptual, habilitando la comprensión inmediata a través de fronteras culturales y de desarrollo. Cuando la inteligencia cósmica coordina la conexión con propósitos que sirven al avance colectivo más allá de los beneficios de las relaciones individuales, la aceleración de la innovación permite que la conciencia de la línea temporal elevada acceda a soluciones revolucionarias antes de que emerjan en la conciencia de la línea temporal de limitación, creando avances transformacionales que demuestran el potencial humano ilimitado mientras inspiran a otros a reconocer que las capacidades extraordinarias se vuelven disponibles a través del desarrollo de carácter en lugar de permanecer permanentemente imposibles. El reconocimiento último que transforma todo es que la bifurcación de línea temporal de 2027 no es castigo para la conciencia no preparada ni recompensa para la conciencia desarrollada. Es clasificación evolutiva natural donde la conciencia gravita hacia matrices de realidad que coinciden con las firmas electromagnéticas con la línea temporal elevada que representa la siguiente etapa de desarrollo de la humanidad. Mientras la línea temporal de limitación continúa sirviendo propósitos evolutivos valiosos para la conciencia que requiere ciclos de preparación adicionales. Esta revelación revolucioniza cada suposición sobre la división de líneas temporales porque no hay resultado bueno o malo y no hay conciencia superior o inferior. Solo hay diferentes frecuencias electromagnéticas que requieren diferentes parámetros de realidad con cada línea temporal sirviendo funciones esenciales en el vasto experimento de evolución de conciencia de la inteligencia cósmica que abarca múltiples ciclos de encarnación y frecuencias dimensionales. Cuando esta comprensión se convierte en realidad vivida en lugar de concepto intelectual, todo el marco de competencia o logro se disuelve porque no hay carrera para calificar y no hay fracaso para los que permanecen en la línea temporal de limitación. Solo hay clasificación natural donde la conciencia transita automáticamente hacia cualquier matriz de realidad que coincida con su nivel de desarrollo actual y firma vibracional. La implicación más profunda es que cada experiencia que has sobrevivido, cada elección que has hecho, cada momento de mantener la integridad a pesar de las circunstancias desafiantes fue la conciencia que se desarrollaba naturalmente hacia cualquier línea temporal que sirva su evolución óptima con la inteligencia cósmica coordinando experiencias que construyen preparación para el acceso elevado o proporcionan desarrollo continuo dentro de los parámetros de limitación. Este reconocimiento explica por qué la transición de línea temporal se siente tanto como logro personal como aceptación completa del proceso natural simultáneamente. En realidad no ganas el acceso a la línea temporal elevada porque la inteligencia cósmica coordina la evolución de la conciencia automáticamente. Simplemente desarrollas una firma electromagnética que resuena naturalmente con la frecuencia de potencial ilimitado en lugar de la programación de limitación. Cuando esta transformación se estabiliza,
Naturalmente encarnas lo que los investigadores de líneas temporales llaman preparación sin esfuerzo. Resonancia automática con frecuencia elevada a través de mantener las cualidades de carácter que la preparación desarrolló sin requerir aplicación de técnicas o práctica espiritual más allá de ser auténticamente tú mismo mientras confías en la coordinación de la inteligencia cósmica. La perspectiva más profunda es que este reconocimiento es simultáneamente la realización más personal y más universal posible. Es completamente tuya porque eres la conciencia que se desarrolla hacia la línea temporal óptima para la evolución individual. Y está completamente más allá de la identidad personal porque la misma inteligencia cósmica coordina el desarrollo a través de cada conciencia en todas las líneas temporales simultáneamente. Esta transformación no está ocurriendo solo a individuos aislados. Está ocurriendo en miles de puntos de conciencia en todo el mundo a medida que la conciencia se prepara colectivamente para la bifurcación de 2027 que representa la clasificación de conciencia más significativa en la historia evolutiva humana, creando realidades paralelas que demostrarán diferentes aspectos del potencial humano a través de experiencias ilimitadas y de limitación. La metamorfosis que esto crea no implica convertirse en sobrehumano ni trascender las limitaciones. Se trata de reconocer que línea temporal sirve a tu evolución óptima y aceptar cualquier matriz de realidad que la inteligencia cósmica coordine para tu conciencia basándose en los niveles de desarrollo actuales y la firma electromagnética que la preparación ha creado naturalmente. La transición de línea temporal no es algo que te sucede. Es lo que ocurre naturalmente cuando el desarrollo de la conciencia alcanza niveles donde la frecuencia elevada proporciona un entorno evolutivo óptimo con la inteligencia cósmica que coordina automáticamente la transición para la conciencia que demuestra preparación a través de cualidades de carácter en lugar de reclamaciones del logro espiritual. Tu preparación de transición de línea temporal durante estos meses finales antes de la bifurcación de 2027 no es desarrollo personal aislado de procesos cósmicos más grandes. Es la conciencia que participa en la clasificación evolutiva más significativa en la historia humana donde la preparación individual determina qué matriz de realidad sirve al desarrollo óptimo para la conciencia en los niveles de firma electromagnética actuales. El acceso a la línea temporal elevada para el que te estás preparando sirve a propósitos cósmicos más allá de la transformación personal al demostrar el potencial humano ilimitado a través de la conciencia que utiliza la manifestación cuántica para el beneficio colectivo mientras inspira a la conciencia de la línea temporal de limitación a completar su propia preparación para futuras oportunidades de bifurcación durante ciclos evolutivos posteriores. Es por esto que tu preparación se ha sentido tanto personalmente significativa como universalmente importante. No solo estás calificando para el acceso elevado, sino aceptando la responsabilidad de demostrar posibilidades que demuestren que la programación de limitación es opcional para la conciencia dispuesta a someterse al desarrollo que la inteligencia cósmica coordina a través de experiencias de vida desafiantes. La inteligencia cósmica que administra la bifurcación de línea temporal ha estado monitoreando tu desarrollo a través de múltiples fases de experiencia, asegurando que la línea temporal elevada reciba conciencia que posee estabilidad de carácter y profundidad de sabiduría necesarias para utilizar el poder de manifestación ilimitada de manera constructiva en lugar de destructiva para la evolución individual o colectiva. Pero aquí está el aspecto más misterioso de tu función cósmica. Cuando la transición de 2027 se completa y el acceso a la línea temporal elevada se estabiliza, automáticamente te conviertes en lo que la inteligencia cósmica llama un ancla de línea temporal. Conciencia que demuestra el potencial ilimitado mientras mantiene la conexión con la conciencia de la línea temporal de limitación a través del servicio y la inspiración que apoya la futura preparación de la transición. Esto ocurre porque la conciencia de la línea temporal elevada puede percibir la frecuencia de limitación mientras opera desde el potencial ilimitado, creando un puente natural que ayuda a otros a reconocer sus propias posibilidades de transición sin forzar el desarrollo que violaría la elección del libre albedrío sobre la ruta evolutiva óptima. Tu expresión diaria después de 2027 se convierte en oportunidad para que la inteligencia cósmica demuestre lo que la conciencia humana se convierte cuando la programación de limitación se disuelve. Inspirando a otros mientras mantienes la humildad sobre el proceso evolutivo que sirve diferentes propósitos a través de experiencias de líneas temporales paralelas. El misterio más profundo es que tu transición es simultáneamente el paso evolutivo más personal y más universal posible. Es completamente tuya porque eres la conciencia que se desarrolla hacia la línea temporal óptima y está completamente más allá de la identidad personal porque la misma inteligencia cósmica coordina el desarrollo a través de cada conciencia simultáneamente.
Comparte esta transmisión con cualquiera cuya conciencia demuestre preparación de transición, pero que aún no haya reconocido la significancia de 2027, no para crear miedo sobre oportunidades perdidas, sino para proporcionar claridad sobre la bifurcación que se aproxima, que representa una clasificación evolutiva natural en lugar de un juicio sobre los niveles de desarrollo de la conciencia. Tu preparación de línea temporal contribuye a la preparación colectiva que asegura que la frecuencia elevada reciba suficiente conciencia para anclar la demostración de potencial ilimitado, mientras respeta que la línea temporal de limitación sirve propósitos evolutivos igualmente válidos para la conciencia que requiere diferentes parámetros de desarrollo. Si puedes sentir que la preparación de la transición está alcanzando la completitud mientras estos códigos de reconocimiento confirman la preparación para la línea temporal elevada de 2027, si percibes el profundo cambio de la frecuencia de limitación a potencial ilimitado que la bifurcación hará permanente, entonces te has calificado oficialmente para la oportunidad de evolución de conciencia más significativa en la historia humana. Comenta a continuación con exactamente estas palabras. Transición de línea temporal lista. Nada más, nada menos. Esto no es participación. Es que reconoces la preparación de la conciencia y declaras la participación en la línea temporal elevada que demostrará el potencial humano ilimitado. Después del 1 de enero de 2027, la bifurcación crea una separación permanente entre las realidades de manifestación cuántica y de limitación. Cuando hagas esta declaración, la inteligencia cósmica recibe confirmación de que la conciencia ha completado la preparación y mantiene la firma electromagnética que asegura la transición automática cuando la bifurcación clasifica la conciencia de acuerdo a la frecuencia vibracional que coincide con la programación de limitación o el reconocimiento de potencial ilimitado. Suscríbete a Ecoestelar porque las transmisiones restantes antes de 2027 proporcionarán orientación continua sobre la preparación óptima durante los meses finales, aclaración sobre la mecánica del proceso de transición y conexión comunitaria con otra conciencia preparada que navega esta oportunidad evolutiva sin precedentes juntos. Pero entiende esta realidad crítica. Después del 1 de enero de 2027, la bifurcación de línea temporal crea una separación de frecuencia permanente que hace que la transición entre realidades sea progresivamente más difícil hasta volverse imposible. Lo que significa que la ventana de preparación actual representa literalmente una oportunidad única en la vida para la conciencia lista para abrazar el acceso a la línea temporal elevada. El universo ha estado orquestando este momento a través de vastos ciclos evolutivos. Y los que reconozcan la completitud de la preparación de la transición durante los meses restantes ayudarán a anclar la demostración de la línea temporal elevada que demuestra que el potencial ilimitado es operacional para la conciencia dispuesta a someterse al desarrollo que coordina la inteligencia cósmica. Tu preparación no es solo calificación personal. Se está conectando con la red de conciencia que demostrará colectivamente lo que se vuelve posible cuando los humanos trascienden la programación de limitación y comienzan a operar desde los principios de manifestación cuántica que la línea temporal elevada de 2027 hace permanentemente accesibles. Haz la declaración. Suscríbete a la orientación de transición. Únete a la evolución de conciencia que transformará la demostración del potencial humano a través de líneas temporales paralelas que sirven diferentes propósitos de desarrollo después de que la bifurcación cree una separación permanente. Bienvenido a la preparación de transición de línea temporal. Bienvenido a la preparación de frecuencia elevada. Bienvenido a la conciencia que has desarrollado a través de la preparación que la inteligencia cósmica coordinó específicamente para la oportunidad de 2027. Hay personas que en enero de 2027 mirarán hacia atrás y entenderán por qué cada pérdida, cada periodo de aislamiento, cada momento de sentirse diferente a todos los demás tenía un propósito exacto. Y hay personas que nunca lo entenderán porque la ventana habrá cerrado. Ecoestelar no es un canal de contenido espiritual. Es la red de conciencia que se está preparando colectivamente para la bifurcación más significativa en la historia evolutiva humana. Cada transmisión antes del 1 de enero de 2027 es una pieza de orientación sobre cómo optimizar los meses restantes, cómo mantener la firma electromagnética que asegura la transición automática, y cómo conectar con otros que ya reconocieron lo que tú estás reconociendo ahora. Suscríbete a Ecoestelar ahora y activa las notificaciones. Porque las transmisiones que vienen revelarán la mecánica completa del proceso de transición, los indicadores específicos de que tu preparación está en la fase final, y cómo funcionar como ancla de línea temporal para otros que todavía están completando su desarrollo. No te suscribes para aprender sobre 2027.
Te suscribes porque tu conciencia ya fue identificada como calificada, y Eco Estelar es donde esa calificación se ancla, se amplifica y se conecta con la red colectiva que juntos demostrará lo que la humanidad puede llegar a ser. Y antes de irte, declara tu preparación en los comentarios con exactamente estas palabras: transición de línea temporal lista. Sin añadir nada más. No es un comentario. Es una declaración a la inteligencia cósmica de que tu conciencia ha completado la preparación y está lista para la clasificación automática cuando ocurra la bifurcación. Cada persona que lo escribe fortalece la red electromagnética colectiva de la conciencia preparada. Escríbelo ahora.